Muy bien, pues yo sí quiero empezar porque para arrancar creo que nos va a tomar un poco de tiempo encontrar el pasaje que vamos a ver esta noche. Vamos a ver el libro de Habacuc. ¡Ay, caramba! ¿Y dónde está eso? ¿Dónde? ¿Qué pasó? Está en el libro, está en el Antiguo Testamento, en lo que nosotros podemos llamar los profetas menores. Y lo que quiero yo hacer en esta noche es que veamos que todos los libros de la Biblia, todas las cosas que están escritas en este maravilloso libro, son para nuestra enseñanza. Dios las puso ahí, no porque no tenía ya nada que escribir y dijo, bueno, pues ahí meto algo, sino que todas tienen un mensaje muy importante. Y este libro de Habacuc, que es un pequeño libro, muy pequeñito, chiquito, que está escondido básicamente en medio de la Biblia, pero que sí tiene un mensaje muy poderoso que enseñarnos a nosotros en nuestros días. ¿Ya abrieron el libro de Habacuc? Ya tenemos a Habacuc, muy bien. Le voy a pedir por favor a Kevin que con voz fuerte nos guíe en una pequeña oración para que Dios bendiga este mensaje. Señor, estamos aquí reunidos para darte gracias, estamos aquí presentes para poder oír tu voz. Te pido por favor en nombre de todos que nos bendigas, que bendigas a los que faltaron, a todos los que oran por ti, a todos los que necesitan tus palabras, que los guíes para hacer de este mundo uno mejor. Te pedimos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, Señor. Sí. Bueno, este libro de Habacuc tiene sí un mensaje importante que decirnos y queremos nosotros aprender de Dios a través de este señor Habacuc. Y podríamos nosotros ponerle un título pequeño al mensaje, porque es el título, el tema que queremos nosotros sacar, y se llama Lamentación en los días malos. Y vamos a aprender un poquito acerca de esta palabra, lamentación, que es una palabra que sí sale mucho en la Biblia. En los días malos, porque ciertamente hay días malos. Inclusive vamos a empezar por citar un versículo del Nuevo Testamento que está en Efesios capítulo 5. Efesios capítulo 5, versículos 15 y 16. Efesios capítulo 5, 15 y 16. Y bueno, y vamos a estar poniendo algunos versículos aquí y allá, pero vamos a estar viendo realmente el libro de Habacuc. Efesios capítulo 5, 15 y 16. Mirad pues con diligencia cómo andáis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. ¿Sí? Y bueno, yo tengo algunos, Toño y yo tenemos algunos años más que ustedes, podemos 6 o 7 años más, podemos hablar un poco del pasado inmediato, porque también podríamos hablar del siglo XV, ¿verdad? Pero no estamos tan allá. ¿Sí? Pero sí me acuerdo que en mi juventud y en mis años mozos, 20 y 30, las cosas, yo creo que no estaban tan abiertamente, tan mal como están ahora. La maldad siempre ha estado, pero como que ahora es más desvergonzada, como que está más abierta, como que está inclusive mucho más aceptada. Ahora vemos cosas que, pues no sé, hace 20 o 25 años no las veíamos tan abiertamente y tan aceptadas. Yo me acuerdo, yo tenía 8 o 9 años de edad y los domingos nosotros íbamos allá en Monterrey a la casa de mi abuelo. Y ahí llegaban, sí tengo yo muchos tíos, entonces llegaban todos los primos y pasábamos el día comiendo ahí en casa de mi abuelo. Y yo tenía una tía, que ya se murió, que se llamaba la tía Nora. Y la tía Nora era una persona divorciada. Uy,
Era tremendo. Y yo me acuerdo que le teníamos miedo a la tía Nora porque era una persona divorciada. Yo no tenía la menor idea a esa edad qué quería decir eso, pero yo sabía que era una mala palabra, que era algo terrible y que no sé, mataba niños o yo no sé qué hacía, pero tenía ese título y nosotros le escapábamos, le corríamos a la presencia de la tía Nora, que también nunca estaba en la casa, y pero cuando llegaba, era para nosotros, era algo realmente espantoso, ¿sí? Bueno, pues cómo han pasado los años y cómo se ha divulgado esta situación del divorcio, en donde pues ahora el que no está divorciado es el que realmente hay que temerle porque ha de estar medio loco o algo está pasando con él, ¿no? Así están las cosas en este día. Bueno, pues el libro de Habacuc es un libro que habla fuertemente de los días malos y quiere hablar precisamente con Dios, de por qué Dios están pasando las cosas de esta manera. Dios, ¿por qué permites que tengamos esta situación? ¿Por qué Dios no intervienes para que las cosas no sigan deteriorándose de la manera que se están deteriorando? Y lo podemos hablar de manera muy general de lo que está pasando en la sociedad, pero también puede ser de mis cosas muy personales, ¿no? Dios, me acaban de avisar que tengo cáncer en la cabeza y la verdad sí tuve un mal rato. Y bueno, me acaban de avisar que ya no tengo el trabajo que tenía y yo realmente sí contaba con eso y ahora pues tengo muchos problemas financieros. Me acaban de hablar que mi hijo acaba de chocar y está gravemente herido allá en el hospital y es una situación muy fuerte para mí. Me acaban de avisar, etcétera. ¿Cuántas cosas imprevistas nos pueden suceder de manera personal o de manera nacional o de manera mundial? Esta mañana yo estaba leyendo el periódico, yo no me meto mucho en meter la televisión y todo eso, y entonces leo algunas cosas ahí mismo en el club, porque ahí está el periódico, y ver algunas noticias de lo que está pasando. Y en la primera plana del periódico de hoy decía que había una gran alegría en Chile, porque ya se había aceptado legalmente el aborto. Y yo leía eso y decía, pues, la verdad que lejos de que eso sea alegría, para mí es de tremenda confusión y de gran tristeza. Si yo soy una persona despiadada y malvada y agarro la pistola y le meto 3 balazos a Toño por algunas cosas, querellas que tenemos entre él y yo, pues bueno, pues está muy mal. Pero el matar gente inocente, que todavía ni siquiera ha tenido la oportunidad de salir a la vida y de una manera despiadada, cuando Dios es el que determina quién vive y quién muere, el hacerlo porque mis derechos, dicen las mujeres, yo tengo derechos sobre mi propio cuerpo, y matar a estos niños y hacerlo legal y además tener alegría al respecto, pues yo sí pienso que las cosas están bastante mal para que estemos nosotros aceptando esos términos. Y este señor Habacuc quiere clamar con Dios y preguntarle por qué Dios está permitiendo esas cosas. Y empezando con el libro de Habacuc, precisamente aquí en la primera versículo de este libro, porque vamos a ver muy poquito de él, ya que la semana entrante quiero seguir con este libro para ver cómo Habacuc finalmente termina el libro alabando a Dios a pesar de que las cosas están mal. Porque quiero decirte que a Dios no se le escapa nada, ni tampoco pierde el control de nada, sino que Él tiene sus propósitos muy específicos para las cosas que el hombre ha determinado hacer fuera de Dios. Y vemos aquí en el primer versículo, dice la profecía que vio el profeta Habacuc. Bueno, aquí está hablando de este señor que se llama profeta. No sabemos nada de este señor realmente. Sabemos que fue un enviado de Dios para decirle al pueblo que estaba mal, que tenía que cambiar, que
el pueblo de Dios, que era Israel, que Dios lo había escogido para que le predicara a los otros pueblos, que fuera el predicador. Lejos de ser el predicador, se estaba comportando muy mal. Dios envía a sus profetas en el Antiguo Testamento porque todavía no estaba terminada la Biblia, y ellos reprenden duramente al pueblo de Israel. En el tiempo de Habacuc había 4 ya profetas que estaban muy fuerte hablando contra el pueblo de Israel. Señores, nos viene una calamidad. ¿Que no entienden que Dios no va a tolerar esto? Somos el pueblo bendecido de Dios. Tenemos una gran comisión de decirle a los pueblos políglotas que están para nuestros lados que hay un Dios todopoderoso que quiere realmente bendecir nuestras vidas. Y nosotros, lejos de predicar, estamos haciendo las cosas muy mal. Entre esos 4 profetas está el profeta Jeremías, que es uno de los libros, y Jeremías, lo mataron. Jeremías no tuvo un solo convertido, que vemos a través de los 52 capítulos del libro de Jeremías. Un profeta que se lamentaba las cosas como estaban en Israel. Sofonías, que es otro libro muy chiquito aquí de los profetas menores. Nahum, que es otro profeta menor muy chiquito. Y este señor Habacuc. Y él llevaba la profecía, el mensaje. A veces pensamos que cuando decimos profecía es que está hablando de lo que va a pasar en el futuro. Y sí, tal vez, pero el mensaje principal es de prevención, es de advertencia de que con Dios no se juega. Y nosotros como cristianos hemos tenido muchas bendiciones de Dios. Yo personalmente me siento privilegiado porque Dios ha tenido grandes cosas para conmigo, pero Dios también me exige que yo atienda sus cosas. Israel tenía ese privilegio y no estaba atendiendo las cosas de Dios. Entonces hay un día malo para Habacuc, porque Habacuc es un hombre de Dios y él está muy sentido, él está muy dolido por lo que está viendo, de lo que está pasando ahí en su pueblo. Bueno, pues vemos aquí en este versículo 2 que dice, ¿hasta cuándo? Una pregunta que Habacuc le hace a Dios mismo. ¿Hasta cuándo, oh Dios? Pero es un clamor realmente de mucha emoción, ¿eh? Es una persona cuyos sentimientos también a veces se desbordan por Dios. No son unos sentimientos para mí, sino que él está muy dolido por lo que está viendo en el pueblo. ¿Hasta cuándo, oh Dios? Clamaré y no oirás, y daré voces a ti a causa de la violencia, y no salvarás. Los tiempos de Habacuc eran ya como los tiempos que veíamos en Noé, en donde Dios tuvo que traer un muy fuerte diluvio, porque las cosas estaban muy mal en esas primeras generaciones, en el libro de Génesis. Y Noé era realmente el único que le ponía atención a Dios. Y construyó una barca que Dios le dijo que la construyera, que se tardó 120 años en terminarla. Y durante esos 120 años estuvo predicando. Señores, Dios va a traer un juicio terrible. Es más, va a venir un diluvio que los va a aplastar a todos. Y me ha dicho que construya esta arca, pero cualquiera que se arrepienta puede subirse al arca. No hubo un solo convertido. Es más, eran burlas. Nunca había llovido en la tierra. Era la manera como Dios iba a empezar a traer lluvia, pero iba a ser un diluvio tremendo que iba a acabar con toda la civilización, menos Noé, su esposa, sus 3 hijos y sus 3 esposas, 8 personas. Y Dios trajo juicio, y sucedió. Y más adelante, cuando Abraham también fue seleccionado por Dios para que empezara este pueblo, el pueblo judío, que iba a ser el predicador entre las naciones de alrededor que estaban muy mal, ¿verdad? Abraham se llevó, sin obedecer a Dios, a su sobrino Lot, de Ul de Cardea, para llevarlo a la tierra prometida. Y Lot se portó mal. Lot era un hombre cristiano, pero
tenía mucho amor por las posesiones y por el dinero. Y vio que allá en la ciudad de Sodoma y en la ciudad de Gomorra se podía hacer mucho dinero. Y sí lo hizo. Era un hombre importante en Sodoma y Gomorra. Pero Sodoma y Gomorra tenían gran depravación. Que bueno, ahora con lo que está pasando estos días ya no lo llamas depravación, ahora lo llamas normal. Porque la mayoría de las personas de Sodoma eran homosexuales. Y lo dice el capítulo 19, ahí en Génesis. Y entonces Dios le dice a Abraham que él va a destruir a Sodoma y Gomorra. Y Abraham teme por su sobrino que está allá en Sodoma y Gomorra. Y le dice, oye, si habría 50 justos, ¿no escaparía Sodoma y Gomorra del juicio que vas a hacer? Dice Dios, sí. Pero luego recapacita Abraham y dijo, no digo que pedí mucho. Oye, ¿y si 40? ¿Y si 30? ¿Y si 10? Pues es que realmente no había. Pero Lot sí era justo todavía, tenía sus problemas, pero era justo, después pagó por esos problemas. Y le dice, sal de la ciudad, porque mañana voy a destruir con fuego estas ciudades. Y tiene que salir de ahí. Y vino el juicio de Sodoma y Gomorra. Habacuc sabe todo esto, él ha leído todo el Antiguo Testamento y él sabe que Israel va a tener problemas muy graves y que Dios tarde o temprano va a traer juicio contra el mismo Israel. El pueblo de Dios, la niña de los ojos de Dios. Pero Dios disciplina cuando tú no atiendes sus cosas. Y aquí te digo que con mucha emoción dice, ¿hasta cuándo, oh Jehová? Clamaré y no oirás. Daré voces a ti a causa de la violencia que estoy viendo y no salvarás. Y el versículo 3 dice, porque me haces ver iniquidad y haces que yo vea molestia. Destrucción y violencia están delante de mí. Pleito y contiendas se levantan. Por lo cual la ley que debería de existir en este país, ¿verdad? Dice, es debilitada, ya no tenemos ley, cada quien hace lo que da la gana. El juicio no sale según la verdad, por cuanto lo impío asedia al justo, y por eso sale torcida la justicia. Bueno, pues podríamos estar hablando de nuestro propio México, podríamos estar hablando de lo que está pasando en este siglo XXI, aunque esto estaba pasando hace 2600 años, en donde realmente el que sale adelante es el malo, en donde tú dices, oye, pues yo no sé si vale la pena ser cristiano, mira cómo los malos prosperan, mira cómo a ellos les va tan bien, ¿verdad? Como lo dice el Salmo 23, pero que después David dice, sí, efectivamente prosperan, hasta que vi el fin de ellos. Porque tarde o temprano todas las cuentas se pagan. Y aquí Habacuc está clamando precisamente a Dios para decirle que pues hay gran violencia, hay destrucción, hay pleitos, hay diferentes cosas en Israel en donde pues el pueblo no está escuchando lo que dice Dios. Y básicamente son dos las preguntas que tiene Habacuc aquí en este momento. ¿Por qué Dios? ¿Por qué Dios está pasando las cosas que están pasando? ¿Y por cuánto tiempo pasarán antes de que tú realmente vengas y hagas destrucción total? Porque de Dios nadie se burla. Imagínate lo que Dios estará pensando para estos tiempos, en donde sabemos mucho, en donde tecnológicamente hemos avanzado hasta ir a la Luna, que parece que es un gran logro, pero la Luna está aquí en la esquina. No hemos ido ni a Marte, ni a Júpiter, ni al fin de este sistema solar, y mucho menos otras galaxias. O sea, no hemos hecho casi nada, pero el hombre se enorgullece de todas las cosas que hemos hecho. Pero en cuestión de nuestro comportamiento para con Dios, qué lejos estamos todos con Dios. Dios dice que esto no puede durar mucho.
en donde ahora pues el matrimonio, que es lo que él instituyó, está destruido. Ya nadie se casa, mejor nos juntamos un rato y cuando nos peleemos, pues ahí nos vemos. Y los hijos, no te apures, pues ahí los dejamos, a ver cómo. Tú los tienes los jueves y yo los tengo los sábados y ahí O ya inclusive, ¿qué? Matrimonio. Ahora 2 del mismo sexo ya están juntos y están adoptando hijos. O sea, tú dices, ¿qué mundo tan loco? ¿Cómo puede ser eso? ¿Qué pensará Dios? ¿Por qué Dios estás permitiendo eso? ¿Y cuánto tiempo vas tú a permitir estas cosas antes de que la ira de Dios venga sobre este planeta? Nos gusta mucho hablar del amor de Dios y efectivamente el amor de Dios es grande, tan grande que Él hizo algo para resolver el problema tremendo del pecado que tenemos y mandó a su propio Hijo a la cruz para resolver ese problema a favor nuestro, el gran amor de Dios. Pero muy pocas veces nosotros queremos hablar de la ira de Dios. Pero si tú agarras una concordancia y te pones a buscar, ¿cuánto hay de la ira de Dios? Porque la moneda de Dios es de un lado el amor de Dios y del otro lado está la ira de Dios. Y es una moneda de 2 caras. Si no atiendes a una, entonces te vendrá la otra. Bueno, pues aquí en este primer pasaje que estamos viendo de Habacuc, ante esta súplica desesperada que Habacuc le hace a Dios, Dios le contesta. Muchas veces Dios no contesta, no tiene por qué contestar, no tiene por qué decir lo que Él va a hacer ni nada, pero nos contesta constantemente a través de la Biblia. Y vemos los juicios de Dios para la gente que no quiere atender las cosas de Dios. Pero en este caso específico, ante la situación de lo que está pasando en Israel, Dios le contesta a Habacuc. A veces mejor que no nos conteste para no enterarnos de lo que va a pasar, porque puede ser terrible. Y también para no empezar a argumentar con Dios. Dios, no, mira, como Abraham, no. Oye, no, si hay 50, por favor. Si hay 40, si hay 1. ¿Sí? Mejor Dios no contesta, pero en este caso sí le contesta a Habacuc. Y este está a partir del versículo 5. Mirad entre las naciones, dice Dios. Ved y asombraos, porque haré una obra en vuestros días que aun cuando se os contare, no la creeréis. Y bueno, aquí la respuesta de Dios es muy fuerte. Porque he aquí yo levantaré a los caldeos, nación cruel y presurosa, que camina, que marcha por la anchura de la tierra para poseer las moradas ajenas. Está hablando de los babilonios, la nación poderosa que se acaba de levantar en los últimos 50 años antes que Habacuc y que pudo destruir a Siria y a Asiria, que eran pueblos también muy poderosos contra los cuales pues siempre estuvo muy temeroso Israel de que fueran a conquistarlos. Pero en esta ocasión son los babilónicos, precisamente, irónicamente, de donde Abraham era. Los judíos venían de los babilónicos porque venían de Ur de Caldea, de Abraham. Pero dice, los babilónicos yo los voy a traer. Andan muy ocupados destruyendo muchos pueblos y conquistando todo y destruyendo a todo el mundo y apoderándose de todo. ¿Y quién se va a fijar en este pueblito pequeño? Porque era pueblo pequeño comparado con los grandes, Israel. Pero yo voy a hacer que vengan. Y cuando vengan, va a ser terrible lo que va a pasar. Porque son gente despiadada, son gente cruel. No creas que vienen con la Cruz Roja también y vienen con banderitas de paz o no sé cuánto. No, no tienen misericordia de nadie. Se apoderan de las moradas ajenas. Todo lo que tienes te lo quitan. Y no solamente de eso, formidable es y terrible. De ella misma procede su propia justicia y su dignidad. Sus caballos serán más ligeros que los leopardos
y más feroces que lobos nocturnos. Sus jinetes se multiplicarán, vendrán de lejos sus jinetes y volarán como águilas que se apresuran a devorar. Y efectivamente todo eso llegó. Nabucodonosor con su ejército babilónico llegó a Israel, año 500 y pico. Nunca se sabe las fechas exactas, pero por ahí año 600 antes de Cristo. Y tú lo puedes leer más adelante en otros profetas, cómo se destruyó totalmente Jerusalén. Vinieron y arrasaron con el pueblo judío totalmente. A muchos los mataron. A muy pocos de los grandes pobres, porque no tenían nada, los dejaron. Pero la mayoría se los llevaron cautivos a Babilonia para que fueran esclavos y esclavas de los babilónicos. Dios había hablado constantemente a través de sus profetas por más de 300 y 400 años. Por favor, atiendan las cosas de Dios. Y lejos de atender las cosas de Dios, se fueron para abajo y para abajo, para abajo. Porque así es el pecado, ¿eh? El pecado, la primera vez, es algo muy sencillo, es un juego. Pero es como la droga, que poco a poco quieres más y llegas a grandes profundidades de depravación, de oscuridad y de destrucción de la humanidad. Y eso es lo que está pasando ahora de Dios. Y esto es lo que Dios dice: señores, no crean ustedes que voy a tener misericordia, porque yo no soy un Dios tonto. No soy el viejito que perdona todo y que ignora todas las cosas que tú sabes que no debes de hacer y las haces. Y blasfemas contra mí y dices que Dios no existe y te burlas de mí. Tarde o temprano mi paciencia llega a su límite. Y entonces vienen cosas terribles. Dice el versículo 9, toda ella vendrá, estamos hablando de esta nación, a la presa. El terror va delante de ella y recogerá cautivos como arena. Escarnecerá a los reyes. A los mismos reyes le van a tener miedo a esta nación. Y de los príncipes a la burla. Se reirá de toda fortaleza. Los reyes siempre ponían sus fortalezas, sus castillos en puntos altos de la montaña, para que si viniera el enemigo ellos pudieran tener pues una posición privilegiada y defenderse. Pero los babilónicos dicen, ¿qué? Yo me voy a burlar de todos esos reyes que piensan que pueden contra nosotros. Levantará tierra, levantarán caminos para destruir esas montañas y llegar rápidamente a esos castillos en donde van a destruir a todos estos reyes y la tomarán. Luego pasará como el huracán y ofenderá atribuyendo su fuerza a su Dios. Y efectivamente hicieron cosas terribles en donde las cosas que le pasaron a Israel fueron muy terribles. Y Habacuc se está lamentando. Una palabra que sí existe mucho en la Biblia, lamentación. Inclusive hay un libro completo, las lamentaciones de Jeremías. Y tú lo lees y Jeremías está hablando de lo mismo, se está lamentando, diciendo, Señor, yo he predicado por todos lados, tú sabes que yo les he dicho, se burlan de mí, me han metido a la cárcel, me he muerto casi de hambre ahí adentro y de pestilencia y todo esto, porque quieren deshacerse de mí ante el mensaje que tú me has dicho que le diga. Y sin embargo me estoy lamentando, porque realmente tú vas a venir y vas a traer cosas terribles contra Israel. Vamos a leer Segunda de Crónicas, que está para atrás, metiéndote más hacia el Nuevo Testamento, antes de los Salmos, antes de Job. Segunda de Crónicas, en los últimos versículos de Segunda de Crónicas. Segunda de Crónicas, capítulo 36, versículo 15. Segunda de Crónicas 36, 15. La palabra de Dios dice así: y Jehová
El Dios de sus padres envió constantemente palabra a ellos por medio de sus mensajeros, porque Él tenía misericordia de su pueblo y de su habitación. Mas ellos hacían escarnio de los mensajeros de Dios y menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas, hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo y no hubo ya más remedio. Por lo cual trajo contra ellos al rey de los caldeos, que mató a espada a sus jóvenes en la casa de su santuario, sin perdonar joven ni doncella, anciano ni decrépito, todos los entregó en sus manos. Asimismo todos los utensilios de la casa de Dios, grandes y chicos, los tesoros de la casa de Jehová, los tesoros de la casa del rey, sus príncipes, todo lo llevó a Babilonia, y quemaron la casa de Dios y rompieron el muro de Jerusalén y consumieron a fuego todos sus palacios, destruyeron todos sus objetos deseables. Bueno, con Dios no se juega. Pero aquí lo importante es lo que nosotros como los cristianos debemos de estar viendo ante esa situación. Porque yo no creo que en estas épocas estamos diferente a lo que estaba pasando con respecto a Israel en esos tiempos. Los tiempos son malos, los tiempos están terribles y desgraciadamente es una bola de nieve que va aceleradamente a más y más destrucción. Y ahí estamos nosotros en medio de ello. Y Habacuc quiere enseñarnos a lo que un profeta, a lo que un mensajero de Dios, a lo que un siervo de Dios haría en tal situación. Podría ser desesperante, podría ser como para suicidarse. Yo ya no quiero estar aquí, mejor ni quiero ver qué está pasando, y yo soy cristiano y ahí nos vemos, me voy a Yucatán y ahí, pero en Yucatán también pasaría, ¿verdad? Bueno, ¿sí? No. ¿Qué hace Habacuc? Bueno, pues lo vamos a estar viendo a través de todo esto, porque en el versículo 12 vuelve a hablar a Habacuc, le va a preguntar a Dios y Dios le va a ir contestando. Pero eso es para la semana entrante. A lo que yo quiero entrar ahorita es a un versículo específico del libro de Habacuc. Un versículo tan importante que es de gran reconocimiento entre los cristianos. Un versículo que causó una revolución en la civilización de los humanos. Y está aquí en el capítulo 2, en el versículo 4. ¿De qué? De Habacuc. De Habacuc, porque esto es de lo que se va a agarrar Habacuc, para no entrar en desesperación total. Vemos que Habacuc es una persona muy emocional, es una persona con muchos sentimientos ahí revueltos, y bueno, él podría estar muy mal, pero se agarra de algo que lo saca adelante, y está aquí en este versículo 4. Dice al final del versículo: mas el justo por su fe vivirá. Fue en el siglo XVI, 1517, exactamente, 31 de octubre de 1517, que un monje agustino de la orden de los agustinos, que estaba dando cátedras del libro de Romanos a sus alumnos ahí en la Universidad de Wittenberg, se encontró este versículo del libro de Habacuc, pero lo encontró de la mano o de la tinta, de la pluma del apóstol Pablo, aquí en Romanos capítulo 1, versículo 17. Romanos 1, 17. En donde termina el versículo 1, 17 de Romanos, precisamente citando a este señor Habacuc. Y dice: mas el justo por la fe vivirá. ¡Ah, qué importante versículo! Trajo una revolución en toda Europa. Cumplimos en este octubre 31 de este año, Miriam, 500 años de la Reforma. La Reforma que hizo que todo mundo
viera que la Biblia es el libro que deberían de tener, porque ya se había olvidado la Biblia. ¿Quién estaba leyendo la Biblia? Nadie. Pero con la imprenta de Gutenberg, ahora los libros estaban más baratos. Y el primer libro impreso fue precisamente la Biblia. Sí, pero estaba en latín. Y los pobres campesinos no podían ni leer su propia lengua, mucho menos el latín, ¿sí? Y este señor Agustino, Martín Lutero se llamaba, tenía un problema muy grave. Un problema que debemos tener todos y lo tenemos, nomás que lo escondemos. Agustín, este señor Martín Lutero decía, yo me voy a ir al infierno. Porque yo soy un hombre muy malo. Yo miento. Yo tengo celos, yo tengo envidia, yo codicio la almohada del hermano Pedro que duerme en la siguiente cama mía. O sea, terrible, pero me voy a confesar. Pero no toman unos minutos después de que me confesé y estoy peor. Le tenían miedo a Martín Lutero que se fuera a confesar, porque Martín Lutero pasaba 6 y 7 horas confesándose. Y decía, es que la verdad es mucha chamba con este hombre Martín Lutero. Y salía del confesionario y muchas veces se regresaba porque se acordaba de más pecados. Tenía una profunda convicción de que él era un hombre muy malo y que Dios lo iba a castigar. Inclusive llegó a decir, yo odio a Dios. ¿Pero por qué lo odias? Porque no tengo escapatoria. Dios odia el mal, yo soy terriblemente malo, hay un infierno y yo voy a acabar ahí. Es un cuarto que no tiene salida. O sea, de verdad que trato de ser, y no puedo. Martín Lutero se pegaba en las noches, eres un malvado, y acababa en la mañana todo ensangrentado, porque tenía un cuerpo terrible de gran pecaminosidad, y no sabía cómo resolverlo. Y en estas cátedras de Romanos, vio el versículo de este señor Habacuc, y Dios le iluminó el cerebro. Espérate, yo no me voy a ganar el cielo siendo bueno, porque nunca lo seré. ¿Qué me pasa? ¿Por qué trato de hacer algo que no podré nunca y que me tiene totalmente frustrado? El justo, por su fe, vivirá. Cristo fue al Calvario por mí y pagó ahí todos mis pecados para que yo, basado por fe, en lo que Él hizo, yo pueda vivir y pueda ser justificado. Justo quiere decir justificado ante Dios, acepto ante Dios, Dios me acepta por fe, no por lo que hago, porque pues ya vi que no funciona. Y entonces Él trajo una verdadera revolución en toda Europa, que todavía la estamos viviendo. Dios no te pide que seas bueno, para nada. Él sabe que no lo puede ser. Dios te pide que te agarres de Jesús, que Él puede hacer las cosas por ti y en fe vivir de esa manera. Este es el versículo. Después lo encontramos en otros 2 pasajes más, allá en Gálatas y en Hebreos, un versículo importantísimo que está tan oscuro aquí en el libro de Habacuc. No puede ser, ¿sí? Pero ese es exactamente lo que hizo Habacuc. Sabiendo que la destrucción venía, él se agarró de Dios por fe. Y yo creo que lo que tenemos que terminar aquí diciendo es, bueno, ¿y qué es la fe? ¿Cómo puedo, como tú decías anteriormente, cómo puedo yo tener esa fe tan poderosa que aunque viniera la destrucción completa, yo esté totalmente tranquilo porque tengo fe en Dios? ¿Cómo le puedo hacer? ¿Cuál es la definición de fe que tenía Habacuc para decir el justo por su fe vivirá? Pues esto lo vemos en Hebreos capítulo 11, versículo 1. Hebreos capítulo 11, versículo 1, porque ahí vemos precisamente el gran capítulo de la fe. Un capítulo que debe estar muy cerca de tu corazón es el gran capítulo de la fe, en toda la Biblia. Ahí nada más habla todo el capítulo de ese tema de la fe. Hebreos capítulo 11, versículo 1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Tener fe en lo que dice Dios, creerle a Dios. Dios no es mentiroso.
Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él cumple lo que dice. Tengo que tener fe en lo que Él dice. Tengo que confiar en Él. Y verdaderamente esto es lo que hizo el Señor Habacuc. Y quisiera decir algunas pequeñas cosas acerca de esta fe que debemos de tener para que no la confundamos con mis deseos muy personales que a veces no tienen nada que ver con la fe. Número 1. La fe no es obtener lo que quiero pidiéndole a Dios, sino aceptar lo que Dios quiere. Muy diferente. ¿Otra vez? La fe no es lo que yo quiero pidiéndole a Dios. Dios, por favor, dame esto. Tengo fe de que tú me lo vas a dar. ¿No? No. Sino aceptar lo que Él quiere, cualquiera que eso sea, sabiendo que Él tiene control. Esa es la fe. ¿Sí? A veces tenemos fe. Dios me va a dar eso. Yo tengo mucha fe y nunca te lo da. Porque no es necesariamente lo que tú quieras. Es más bien aceptar lo que Dios quiere. ¿Sí? Es importante. Salmo 69, 13. Salmo 69, 13 dice. Salmo 69, 13. Y no lo tienes que encontrar. Aquí ya te lo digo yo. Salmo 69, 13. Que dice. Salmo 69, 13. Pero yo a ti oraba, oh Jehová, al tiempo de tu buena voluntad. Oh Dios, de la abundancia de tu misericordia, por la verdad de tu salvación, escúchame. Estamos hablando de la voluntad de Dios, no de mi propia voluntad. Bueno, otro segundo punto, para que sepamos qué es la fe, es no pelearme con un Dios porque estoy muy frustrado, sino llevar mis frustraciones a Dios, que es muy diferente. Yo no quiero ir a pelearme con Dios, Dios, ¿por qué esto y por qué el otro? No, sino decir, Dios, tengo todos estos problemas, te los doy yo a ti, porque tú sí tienes control, tú resuélvemelos, tú haz lo que tú quieras. Tengo fe en llevarle mis problemas a Dios. Todos tenemos problemas. Habacuc ciertamente los tenía. Lamentaciones 3:26, precisamente el libro de Lamentaciones nos dice algo muy bonito. En el 3:26 que dice, bueno es Jehová a los que en él esperan, al alma que le busca. Yo le llevo mis problemas, yo le llevo mis broncas. Y no le empiezo a preguntar, ¿por qué Dios tengo tantas broncas? ¿Por qué no le dices al otro tipo que tenga eso y yo no? Pero me lo diste a mí. No es así, ¿no? Sino decir, Dios, yo te lo pongo a ti. Si tú me diste esto a mí, pues es porque es para mi bien y yo lo acepto. Eso realmente es tener. Exactamente, no se habrá equivocado Dios, que era para otro, pero como fue por el consultorio, el libro de teléfonos, se equivocó el dedo y de repente apareciste tú y acabé yo con la bronca. Pues, ¿qué pasó? No, Dios no se equivoca. Dios sí sabe lo que está haciendo. Tercera cosa también muy importante es preguntarle a Dios. Sí se vale, ¿eh? Sí se vale preguntarle a Dios, pero no acusar a Dios. Son dos cosas muy diferentes, ¿no? Dios, ¿por qué? Es lo que está haciendo Habacuc. ¿Por qué Dios? ¿Por qué está pasando esto? ¿Por qué lo permites? ¿Está bien? Pregúntale. Y Él te contestará a través de este maravilloso libro. Cuando menos para consolarte, si Él no quiere de una manera contestarte directamente. Está bien. Es su derecho. Pero no acusarlo. Muchos de nosotros, más que preguntarlo, lo estamos acusando de las cosas que no deben de pasar en nuestra propia vida. Salmos 102:1. Salmos 102:1. Dice así el Salmo 102:1. Jehová, escucha mi oración, llegue a ti mi clamor. No escondas de mí tu rostro en el día de mi angustia. Inclina a mí tu oído
apresúrate a responderme en el día que yo te invocare. ¿Sí se vale? Claro que sí. Ve y pregúntale a Dios y platica con Él y llora con Él. ¿Sí? No hay problema. Pero no lo acuses. Otra cuarta cosa que podemos también hablar es diferente. La tercera fue preguntarle a Dios. La cuarta es que sepamos la diferencia entre el dolor y el daño. Hay una gran diferencia, y a veces los confundimos. Me está doliendo mucho lo que Dios me está trayendo. Sí, pero sucede que es para tu bien y no te va a dañar. Te va a dañar si no te lo hace. Muchas veces que vamos a la operación, el doctor mete el cuchillo y te duele muchísimo todo lo que está pasando, ¿verdad? Pero Él sabe que eso es muy importante para que no haya un daño irreparable después. Y tenemos que ver esa gran diferencia en donde Dios muchas veces sí nos hace que nos duela. Pero Él quiere lo mejor para nosotros y no quiere necesariamente daño. También aquí Lamentaciones 3:19 nos dice algo así. Estas lamentaciones preciosas del libro de Jeremías. Las lamentaciones de Jeremías, Lamentaciones 3:19. Acuérdate de mi aflicción y de mi abatimiento, del ajenjo y de la hiel. Dice Jeremías, acuérdate que estoy sufriendo, pero tú lo permites, Dios, para mi bien, porque vienen cosas mejores más adelante. Y la última cosa, el número 5, es siempre ver que nos lleva a través de malos pasos, a veces de malos tiempos, pero tenemos siempre la esperanza de que la tormenta va a pasar y vendrán tiempos mejores. ¿Otra vez? Ir a través de tiempos malos para en un futuro tener tiempos mejores. Lamentaciones 3:31, que dice también Jeremías, Lamentaciones 3:31. Déjame ver aquí, Lamentaciones 3:31, que dice, porque el Señor no desecha para siempre, antes si aflige, también se compadece según la multitud de sus misericordias. Y esto es parte de la fe. Yo tengo que confiar en Dios. Dios sí sabe lo que está haciendo. Soy yo el que no sabe, pero no quiero dudar de Él. Dios, llévame por donde quieras. Está bien que tengo cáncer, no sé exactamente por qué, pero hay algo maravilloso que tú tienes para mí. Y si no es aquí, lo disfrutaré en la eternidad. No lo sé, pero yo voy a confiar en ti. Y el libro de Habacuc, cuando lo veamos la semana entrante, es como termina Habacuc, Termina con una gran confianza en Dios. Y no se ha resuelto nada, al contrario, la tormenta está cada día peor. Pero Habacuc tiene gran confianza en Él. Pero yo también quiero terminar con esta palabra lamentación. Una palabra que pues para los machos como nosotros, oye, yo no me lamento, al contrario. Pero en realidad todo el mundo se está lamentando. Todo el mundo se está engañando a sí mismo, tratando de ocultar el lamento que trae. Los cristianos no. Los cristianos sí sabemos lamentarnos. Porque la lamentación sí se vale. Había una película hace mucho tiempo, que seguro nunca la has visto porque fue de mi tiempo, allá de los años 20 y 30, cuando estaba empezando el cine, que se llamaba Los valientes nunca lloran. Así se llamaba la película, no me acuerdo. Pero bueno, el título así se... Pero es mentira eso. Es totalmente lo contrario a lo que dice Dios. Bienaventurados los que lloran. Bienaventurados los que van a Dios y le cuentan todas sus cosas. Claro, los valientes siempre lloran. Porque es un valle de lágrimas donde estamos y claro que lloramos. Pero tenemos la hombría de reconocerlo. De ver que yo tengo muchos líos y de que yo soy débil y de que yo corro a Dios para ser fuerte. Porque fue lo que dijo el apóstol Pablo, ¿verdad? Cuando soy débil, entonces soy fuerte. Porque me agarro de Dios. Reconozco mi debilidad y corro a Él. Y no soy el tonto que dice yo soy muy fuerte y no corro a nadie y entonces me derrumbo totalmente porque no hay quien me ayude. ¿Sí?
lamentación. Y la lamentación, como decíamos, está por todos lados. Lamentaciones de Jeremías, los salmos, Toño, de este hombre David, que era muy machote, ¿eh? ¿Cuántas mató a Goliat? Era un superhombre. Pero tú lees los salmos y constantemente está llorando David con Dios. Oh Dios, sácame de esto. Oh Dios, sácame de aquello. Por ejemplo, Salmo 69, del 1 al 3. Salmo 69, del 1 al 3, dice, entre muchos, tomé uno, para nada más darte un ejemplo de cómo David sí abre su corazón a Dios. Y dice, sálvame, oh Dios, porque las aguas han entrado hasta el alma. Estoy hundido en cieno profundo, donde no puedo hacer pie. He venido a abismos de aguas y la corriente me ha anegado. Cansado estoy de llamar, mi garganta se ha enroquecido. Han desfallecido mis ojos esperando a mi Dios. El gran rey David, este hombre que pues mató a mucha gente, tenían una canción que decía, David mata a sus miles. No, David mata a sus 10,000 y Saúl solamente a sus 1,000, ¿no? Y sin embargo, él se lamenta. Él es un hombre, tan hombre, que él acepta su situación. Y bueno, ¿qué decimos de Jesús mismo? Jesús es un hombre de lamento. Él sabe los estragos del pecado con el hombre y él llora por lo que está pasando. Lo vemos, por ejemplo, aquí en Mateo capítulo 23. Mateo capítulo 23, al final del capítulo, déjame ver el versículo, creo que es el versículo 37. Mateo 23, 37, en donde Jesús está llorando por lo que le va a pasar a Jerusalén. Jerusalén va a ser totalmente destruido en el año 70. La devastación del Imperio Romano contra Jerusalén fue terrible, terrible. Yo tengo un libro que se llama precisamente La caída de Jerusalén, y tú lo lees y bueno, los romanos hicieron cosas horribles con los judíos en el año 70. Y dice aquí Jesús en el Mateo 23, 37, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos, como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas, y no quisiste? He aquí vuestra casa os es dejada desierta, porque os digo que desde ahora no me veréis, hasta que digáis bendito el que viene en el nombre del Señor. ¿Y qué decimos después cuando Él va al monte de los olivos a agonizar? Porque Él va a morir por nosotros y se lamenta directamente con Dios. Y su lamentación es tan profunda que dice la Biblia que Él estaba ya sudando gotas de sangre ante la lamentación que Él tenía. Entonces la lamentación debe ser algo, pues algo bueno, ¿no? Algo importante para nosotros, cuando nosotros nos encontramos en una situación en que debemos de ir y llorarle a Dios. Qué maravilloso el poder desahogarte con Dios e ir con Él y decirle, mira, ¿para qué me pongo máscaras como hacen los humanos? ¿Cómo va todo? No, muy bien, ¿y tú qué tal? No, hombre, maravilloso. No es cierto, se está divorciando, se le murió el perro, tiene 1000 líos. Pero te dice lo contrario, no hombre, maravilloso todo. Mentira, esa es mentira. Y qué bueno que nosotros no tenemos que seguir todo eso, sino realmente descargar todas nuestras penas con Dios. Algunos puntos importantes de lamentación que podemos decir. El lamento es la migraña del alma, que a veces duele, y duele mucho, y que Dios quiere que la dejes fluir. Está bien. Ven a mí, yo soy un Padre amoroso, que yo te consuelo. Ven a llorar, no hay problema. Yo sé más que tú de lo que te está pasando. No hay ningún problema en que vengas a lamentarte. 2, deja que procese tu dolor. Déjalo fluir. Deja que salga, no importa, ¿sí? Déjalo realmente que salga en toda su expresión. 3, aprende a ayudar.
para que seas consolado. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Y muchas veces es muy bueno llorar. Es más cristiano de lo que tú piensas, ¿no? En lugar de considerarte víctima y entonces irte contra los demás porque eres tú el que está sufriendo y los demás, mira qué bien están pasando y Dios es el que me está mandando a mí todo esto, ¿verdad? Y en lugar de lamentarte y llorar a Dios, vas y atacas a los que más quieres porque ellos no están llorando como tú y te sientes víctima, ¿no? Pues muy, muy mal realmente. Joel capítulo 2, versículo 12, que es otro librito de estos de los chiquitos de los profetas menores. No lo busques si no quieres, pero es que Joel capítulo 2, versículo 12, que dice: por eso pues ahora dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno, con lloro, con lamento. Que finalmente fue lo que hizo Martín Lutero. Martín Lutero se rindió ante Dios. Dijo, voy a vivir por fe, ya me cansé de tratar de hacer las cosas bien yo. Y fue a Dios directamente, ¿no? Y otra cosa que podemos hacer cuando el lamento es verdaderamente saludable, en lugar de irme contra otros, empiezo a tener compasión por otros. Porque yo no soy el único que está sufriendo, A veces pensamos con mi dolor que deben de atenderme a mí. Yo soy el que estoy sufriendo, pero se me olvida que ellos están sufriendo también. En esta mesa de aquí no hay ninguno que no tenga 10,000 problemas. Y si dice que no los tiene, es un mentiroso y tiene otro más ya. ¿Sí? Y entonces tengo compasión hacia los demás. Dios, pues tengo que ir a ayudarlos a ellos. Mira, mi dolor me está haciendo ver que todos están también igual o peor que yo. ¿Qué me pasa? La lamentación es algo realmente muy bonito porque trae simpatía para con otros. La lamentación también trae esperanza para el futuro. Porque Dios se consuela conmigo. Él me va a sacar adelante. Lo vamos a ver en los versículos últimos de este libro de Habacuc, en donde Él está muy esperanzado en el futuro. Y la lamentación, por otro, te escapa de la frustración y depresión. La mayoría de la gente está deprimida porque no tienes cómo salir, no tiene cómo fluir eso. Nosotros los cristianos sí. Yo voy a Dios, no tengo por qué estar deprimido. Y Él me saca adelante, ven y llora, y aquí platicamos, y estamos todo el día, y yo te voy a sacar adelante. Y de repente, en lugar de estar todo frustrado y deprimido, hasta alegre estoy, con gran fuerza, porque Dios es el que me saca adelante. Y al ver a Jesús mismo, que es mi ejemplo para lamentar, pues aquí está en Isaías capítulo 53, que habla totalmente este capítulo maravilloso de Jesús, que dice el capítulo 53, empezando en el versículo 3, capítulo 53 de Isaías, que bueno, Isaías lo mataron también, fue un profeta, y lo aserraron, lo cortaron en pedazos, así murió Isaías, porque su mensaje era un mensaje que el pueblo judío no quería oír. Y todo el libro de Isaías pues habla de lo que le va a pasar a los judíos por no atender. Pero el capítulo 53 es muy bonito porque es una profecía de Jesús mismo. Dice el capítulo 53, versículo 3, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Y luego el versículo 5, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja
delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Bueno, estaba hablando de Jesús, la profecía de lo que le iba a pasar a Jesús. Pero sí es yo lo que quería es de que viéramos estos libros que parece que, pues no entiendo por qué están en la Biblia, ni los entiendo, ni me parece que mejor nomás el Nuevo Testamento, porque y no es cierto. Yo veo el libro de Habacuc y digo, órale, tiene todo esto este libro, no lo puedo creer. Y así todos, todos tienen grandes enseñanzas para nosotros de cómo conducirnos aquí en la tierra para con Dios y cómo apropiarnos más de la fe que Dios quiere que tengamos y poder predicarle a otros y decirles, mira, el único camino es con Cristo, no hay otro. Y sin Cristo, ese sí que es un infierno. Es terrible, ¿sí? Entonces, pues yo quiero motivarte a ti a que te apoderes de todo esto y de que seas un llorón y que vayas a Cristo y le cuentes tus cosas y salgas ya ligero, habiendo desprendido la carga que traías y dejándosela a Jesús, y salir a la calle y decir, tú que sí sigues llorando, pero te engañas y me dices que no lloras, pero estás peor que yo, vente, Cristo es la solución, ven a Cristo, que Él puede con tu vida, te regala la vida eterna y además te da una vida abundante aquí en la tierra. Señor, te damos gracias por estos libros gigantes, maravillosos que tú has guardado en la Biblia para nosotros, para aprender de ti y para conducirnos conforme a estos siervos de Dios que tú pusiste para que escribieran para nosotros. Señor, gracias y pues que seamos tus mensajeros con tanta gente que está allá afuera que necesita desesperadamente oír que Cristo es la solución. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.